Estamos en Barcelona, aquí detrás tenemos la Sagrada Familia que ahora vamos a ir. Sí. Y vamos a enseñarnos el hospital. Aquí tenemos el hospital. Y mola. Y ahí la Sagrada Familia. ¿Qué pasa? ¿Nosotros no son los de Viajando con Sanse? Bueno, tío, ¿qué Pero haces aquí? si solo tenemos 55 suscriptores, tío. ¿Qué más da? Nosotros los seguimos. Hostia, ¿nos podéis hacer de guía o algo por aquí? Venga, va. Pero además estamos en buena fase. Hola, de puta madre, tío. Venga, Pues vamos para allá. Vámonos ya. Bienvenidos a Barcelona, una de las ciudades más turísticas de España. Aquí pasamos un fin de semana express, es una ciudad que hemos visitado bastantes veces. Incluso yo he vivido allí unos años, por lo que tampoco hicimos demasiado turismo al uso, pero sí que hicimos algunas cosas interesantes. La primera fue ir con mi hijo Leo a una exposición de piezas Lego. La verdad es que a mí casi que me hacía más ilusión que a él, porque de pequeño eran mis juguetes favoritos. Esta exposición se encuentra cerca de la Plaza de España, en la última planta del centro comercial de Las Arenas, el cual antiguamente era una plaza de toros. Estamos en Barcelona y vamos a ver la exposición de Lego con Leo. ¿Colas? Más cola. Esta exposición dice ser la más grande hecha con piezas de Lego de toda Europa, y había muchas cosas interesantes hechas con estas piezas, réplicas de campos de fútbol reales, escenarios medievales, fantásticos, de Disney, de Warhammer, invernales. La entrada cuesta algo más de 10 euros. También había algunas construcciones que nos sonaban bastante, no sé por qué. Si sois seguidores de nuestro canal, igual podríais refrescarnos la memoria. Anda, pero si aquí hemos estado. Y esa torre también me suena. De algún hermano cabroncete envidioso. Y aquí, de cosas de Chicago donde estaremos este año, si es posible, que seguramente sí. Foto de mira la foto de Berna, que sale con su... El hombre más alto del mundo hecho con Lego. Se ha quedado seco. Y ahora vamos con las construcciones más impresionantes. Pedazo de Titanic. Este sí que es grande.
Y bueno, aquí podría también meter mi construcción personal, ya que la exposición tiene un área de juegos donde tú mismo puedes construir tus propias estructuras con Lego. Lástima que se me acabase la música épica, hombre. Ahora volvamos donde lo dejamos al principio. Corso y Jordi nos iban a enseñar la construcción más emblemática de la ciudad, esta vez no con Lego. Sí, hablamos de la Sagrada Familia. Nuestros guías parece ser que no tienen ni idea de lo que estamos viendo aquí. ¿Cuánto llevará ya? ¿120 años? Bueno, sí, que Gaudí, pues evidentemente murió atropellado por un tranvía. Eso no lo sabía, tío. ¿Sí? ¿Tranvía? Y no pudo acabar y, bueno, en principio se supone que están en ello, pero aún le quedan mínimo unos añitos. Está aquí Jordi consultando Wikipedia, ¿eh? Ahí, eso está bien. Sagrada Familia. Llegará hasta arriba del todo la torre del medio. Muy alto, pondré una foto. Esta foto, así quedará. Pero ahora esto es lo que hay. Y además que me acuerdo que había como una caseta de los niños de los trabajadores que mientras estaban trabajando los padres pues estaban allí, había como una especie de escuela que habían hecho detrás. Eso lo está construyendo al principio. Sí, cuando se estaba construyendo a principios del siglo XX, ¿no? Y pregunta a los guías que no tienen ni idea. Bueno, el Corso todavía sabe algo, pero Jordi me ha dicho que no. Te puedo decir que es la iglesia más visitada de Europa tras la Basílica de San Pedro y el Vaticano. Ya. A ver, más fácil, vamos a leerlo ahí, porque tú no... Y la declaración fue 24 de julio de 1969, ¿Pero de qué año es, Jordi? la fecha de construcción es 1882. 1882, 100 años antes de la Olimpiada de aquí. O sea, Exacto. 82, sí, correcto. ahí la tenéis. Mis nietos no la verán acabar. Nuestros bisnietos no la verán acabar. Las Olimpiadas fueron en el 92. Por eso 100 años después. Ha dicho 82. Ah, 110 años después. Ah. Vale, bien. Vale, como guía no mucho, pero como profesor de matemáticas todavía te puede ayudar. Pues vamos a dar la vuelta. Vamos al otro lado. Eso es, eso es. ¿Qué opinas? Bueno, estamos en la fachada posterior de la Sagrada Familia, está menos recargada que la anterior y un poco cuenta más la parte de la historia final de Cristo, ¿no? De su crucifixión y la parte de la resurrección del Calvario. Y ahora nos vamos. Espérate, Corso, ¿dónde nos lleva ahora? ¿Va a haber algo típico de Barcelona? Ahora vamos a un irlandés a comernos, a tomarnos una pinta de Murphy. Guay, eso es lo más típico de Barcelona, ¿no? Enfrente de la sala. Claro, tío. Y como todo buen día de turismo, por express que sea, hay que acabarlo con una buena cerveza. Hasta aquí esta pequeña excursión por Barcelona. Esperamos que os haya gustado. Volveremos la próxima semana para continuar y terminar nuestro viaje a Polonia con la visita a Bieliska y sus minas. No olvides suscribirte. Saludos.